¿qué es lo que Dios requiere de mí? Los que han estado viniendo, les agradezco mucho. Nos han estado siguiendo, aún me han dicho sobre la red social, también me han escrito que están viendo esta serie. En este día ya es la última parte, el último principio del cual vamos a hablar en respecto a ese tema. Y queremos agradecerle al Señor porque esperemos que mientras que hemos estado enseñando y platicando la palabra del Señor, le hemos puesto en práctica. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario que podamos en práctica la palabra del Señor. Para en vano es para nosotros si acaso nomás oímos y no hacemos. Amén. Amén. La primera cosa que quiero hacer esta mañana es abrir con unas preguntas y luego vamos a orar en un momento. Quiero comenzar en preguntarles a ustedes en respeto a su vida propia. Haga un análisis personal, no lo hable, solamente piénselo y sea honesto delante del Señor. ¿Usted se cree ser maduro en el Señor? Hemos madurado en el Señor en nuestro camino. Desde que usted conoce a Cristo y usted ha comenzado ese caminar con el Señor, puede decir usted de su propia vida, no de nadie más. Es fácil criticar a alguien y decir a este le falta mucho. No, en nuestra propia persona, vernos en el espejo personal, mirar nuestro propio corazón y hacer un análisis real y contestar esa pregunta delante de Dios. ¿Te consideras, nos consideramos que hemos madurado? Que estamos madurando en el Señor. Eres más madura, más maduro desde cuando tú conociste a Cristo. Es una pregunta bien importante de cual vamos a hablar esta mañana. La siguiente pregunta esta mañana es, ojalá que haya sido fácil la primera pregunta, que usted pronto haya podido decir, pues sí, no, más o menos, cualquier, pero que sea honesta su contestación. La siguiente pregunta es más inmediante. ¿Estás ayudando a alguien a madurar en Cristo Jesús? ¿Eres maduro tú? ¿Estás madurando? ¿Y has tomado la responsabilidad o has tomado el privilegio, debo de decir, la oportunidad también puedo decir, de madurar a otros en el camino del Señor? Yo y usted hemos aprendido, hermanos, los que estamos en Cristo esta mañana, que la dirección y el objetivo de nuestras vidas siempre es agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es el propósito de nosotros, agradar a Dios. Yo quiero vivir para agradarle al Señor. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, verso 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Todo lo que hacemos nosotros en nuestras vidas, como conducemos nuestras vidas, debemos hacerlas conscientes que lo que hacemos agrada o no agrada a Dios. Y nos da el desafío en saber que es para el Señor que vivimos y no para los hombres. Sabiendo, dice el verso 24 del mismo capítulo, que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves o sirváis. O sea, todo lo que hacemos en nuestras vidas, como conducemos nuestras vidas, va a traer un resultado. Dios es un buen contador, está viendo lo que estamos haciendo, sabe cómo estamos viviendo, Él está tomando nota. Que al final de cuentas Él va a recompensarnos, no porque seamos un pueblo solamente de obras, porque sabemos que somos salvos por fe. No estoy predicando un evangelio de obras, pero la palabra sí nos enseña que en esa fe se producen obras que agradan a Dios. Entonces la palabra dice que el Señor es galardonador, o sea, Él bendice, Él paga, Él da esa recompensa en respeto a aquella persona que está sirviéndole. Entonces dice, sabemos que recibiremos recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor sirves. Eclesiastés capítulo 12 verso 13 dice, el fin de todo, el discurso oído es este. En otras palabras, la suma de nuestras vidas es temer a Dios,
y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vivimos en una sociedad, hermanos, en un mundo ahorita que realmente es tan personal, y puedo usar la palabra sin oírse tan mal, tan egoísta a veces, tan lleno de justicia propia, que nos hemos enseñado a solamente buscar lo que nos beneficia a cada uno de nosotros, y no que sea malo en sí, porque siempre uno busca lo bueno. Obviamente algo que te va a traer un tipo de prosperidad, un tipo de bienestar en tu vida es bueno. Pero se ha vuelto, hermanos, el pensamiento del hombre tan corrupta que todo lo que buscamos es lo que nos conviene. Pero aquí la palabra nos enseña que en todo lo que hacemos, en el discurso que se oye, ¿para qué somos hechos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Es temer a Dios, es el requisito, y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, quedamos de acuerdo esta mañana, conforme a su palabra, que el objetivo de nuestras vidas es ser obediente a Jesucristo y sus enseñanzas reveladas en su palabra. No solo somos llamados a madurarnos nosotros mismos, pero también somos mandados a madurar a otros. Eso es decir, discipular y ayudar a alguien a seguir a Jesús a un lugar de madurez donde ellos puedan ser eficaz o efectivos en el reino de los cielos. Lo que es el discipular, hermanos, lo que es compartir tu vida con alguien más, se trata de tomar un estudiante, una persona nueva en la iglesia, a un creyente nuevo, con el propósito de hacer nosotros bien espiritualmente y demostrar un caminar con Cristo maduro, para que ellos crezcan también a una madurez. Esa es la gran comisión que el Señor Jesucristo nos ordenó en Mateo capítulo 28. Dice: id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, demostrándoles a guardar todo lo que he mandado. Ponga su mano en su corazón esta mañana. Padre, te damos muchas gracias. Te pedimos, Señor Santo, esta mañana, Señor, abriendo nuestros corazones, que tú vengas conforme a tu espíritu de verdad, Señor, y plantes en nuestras vidas esta semilla de vida. Que plantes dentro y muy dentro de nuestros corazones, Padre, el saber y el reconocer, Padre, cómo quieres que conduzcamos nuestras vidas, cómo es posible que te podamos agradar, Señor. Sabemos que es el todo de nosotros. Nos enseña tu palabra que en todo lo que hacemos, en palabra o en obra, hagámoslo como para el Señor. Salomón dice que el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Señor, hemos abordado este pensamiento, hemos nosotros abrazado este tema ya por semanas, donde preguntamos esa pregunta que desafía y que no muchos gustan preguntar: ¿qué es lo que requieres de mí? ¿Qué es, Señor? Pues queremos saber, Señor, y hemos aprendido mucho. Y esperemos ahora, Padre, que en este día todavía más sembres más semillas de vida en nuestros corazones, para poder ser útiles a tu reino y traer gozo a tu corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y todos dicen amén, amén, amén. El todo del hombre es servir a Dios. La iglesia de la cual me voy a referir esta mañana es una oración que he tomado de la Biblia, aquí la Biblia, platicando y orando Pablo. Escribe a la iglesia que está en Tesalónica, que fue una iglesia que Pablo fundó, edificó en su segundo viaje misionero. Y ahí estuvo con este pueblo, hermanos,
en Tesalónica, enseñándolos con la esperanza que la iglesia creciera, no solamente en números, porque siempre es importante que haya salvos, pero la importancia de Pablo, el enfoque de él era que la iglesia madurara y que creciera en el Señor. Para Pablo, así como era en todas las iglesias que él fundó y los lugares donde él visitó y ayudó a los cristianos allí, siempre oraba que prosperaran y crecieran en el Señor, que maduraran a un momento donde ellos pudieran llegar plenamente a entender y saber qué podía hacer Cristo en sus vidas, qué podían ellos lograr en su caminar con el Señor. Vamos a leer en Efesios capítulo 3, verso 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos, el ser fuertes, con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin, aquí viene la suma, aquí viene lo que él está orando, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Cuando habla, hermanos, de toda plenitud, eso quiere decir completo. Cuando hablamos de madurez, es ser completo. Es una persona que ya viene a un conocimiento real, que ahora ya es responsable. Una oración a esta iglesia, como le digo, es donde quiero referirme esta mañana, y queremos contestar una última contestación a la pregunta: ¿qué es lo que Dios requiere de mí? Solamente para recapitular o pasar de nuevo lo que hemos aprendido que el Señor quiere que seamos un pueblo que ore, que tengamos esa comunión real y diariamente con el Señor, que no nos descomuniquemos con Él, que la guianza que buscamos siempre la busquemos en el Señor, en toda cosa, en lo más sencillo de la vida. Dios quiere siempre que estemos hablando y conversando con Él. Si acaso en real hemos confesado que Él es el que guía nuestro camino. Amén. ¿Cómo es posible decir que Dios me guía si nunca le preguntamos qué dirección debemos de tomar? Así es que Él desea que seamos un pueblo, Él requiere que seamos un pueblo de oración. Segundo, aprendimos que Él busca una adoración verdadera, que seamos una gente que adore en espíritu y en verdad, que nunca dejemos lo exterior, los electrónicos y las cosas materiales de esta vida, que tomen el lugar de donde realmente surge la alabanza, que es del corazón. Hablamos bastante de eso y realmente fue muy comentada ese día que predicamos sobre esto. Mucha gente me llamó y me mandaron textos y emails y diciéndome que habían aprendido una cosa muy importante, que realmente sí, a veces uno puede quedarse sin adorar al Señor por estar escuchando la música, por estar escuchando algo más, por estar apoyando atención. Siempre el esfuerzo, siempre también el consejo a los que dirigen alabanza es concentrarnos en nosotros mismos, poder adorar. Usted sabe, hermano, le voy a decir esto, que a veces en la iglesia, óigame bien, los que menos adoran son los músicos. Y no estoy diciendo que son gente que no conocen a Cristo, ni todos son cristianos, todos alaban al Señor. Pero un servicio de adoración, y esto, hermanos, se sienta mal el que se sienta mal, es una realidad. Y le voy a decir por qué es justo, por qué es real esto. No porque le digo, no porque sean gentes que no conocen a Cristo, no deseen alabar al Señor, no. Pero a veces el grupo de alabanza es el que menos adora en espíritu y en verdad. Y la contestación a la pregunta ¿por qué? Es fácil. Es porque estamos bien ocupados. Estamos bien ocupados.
Se preocupa el teclista, se preocupa el guitarrista, el baterista, el sonido. A los muchachos allá quieren adorar al Señor y no tienen tiempo porque están viendo que funcione todo para que sea agradable para usted. A veces el músico se pierde ese momento de alabanza. Y la iglesia puede perder ese mismo beneficio por ponerse atención a lo que es exterior, lo que el sonido, lo que tú quieras, las pantallas y las luces y cuánta cosa. Dios busca que nosotros seamos concentrados en saber que la adoración que Dios busca no viene de un instrumento, no viene de unas bocinas, no viene de las luces tan bonitas. Viene del corazón. Y tenemos que nosotros hacer lo posible siempre por ser conscientes. Señor, he venido a adorarte, no he venido a oír a nadie cantar. Sí me estimula y sí me anima, sí me motiva a adorarte más, pero yo por eso no vine. Yo vine, Señor, para que alguien me ayude y me anime en abrir esa tapa del corazón donde pueda surgir una alabanza real hacia ti. Dios quiere que seamos un pueblo que le adore. Aprendimos también que seamos una voz para el Señor en estos últimos días. Hablamos de evangelización, de saber que es importante, hermanos, no solamente tomar a Cristo para nosotros mismos, pero saber y reconocer que siempre la palabra nos enseña, el más popular verso en la Biblia es que de tal manera amó Dios al mundo, que el propósito por cual Él nos tiene aquí es para que seamos voceros de la realidad y los secretos del Señor. También nos enseñamos, hermanos, que es importante siempre mantener la armonía, que el Señor envía bendición donde hay armonía, que seamos siempre recordados que nosotros somos uno en Cristo. Nadie aquí tiene que trabajar para unirse al pueblo. Aquí tú ya eres parte del pueblo. Lo que hay que trabajar es demostrar que somos parte del pueblo. ¿Cuántos entendieron esa enseñanza? ¿Verdad que sí? Es sencilla, pero es una cosa bien real. Es una cosa muy distinta decir yo te amo que demostrar que yo te amo. Es una cosa muy distinta decir yo soy parte de esta familia a comportarte como parte de la familia. Y eso es lo que exige la palabra. No que hagamos para hacernos uno, porque Cristo ya nos hizo uno por medio de su sacrificio. Amén. Pero aquí el requisito, aquí el desafío es que nosotros empecemos a comportarnos como que somos uno en Cristo Jesús. Amémonos unos a los otros. Ahora este día contestamos una pregunta más. ¿Qué es lo que Dios requiere de mí? Y lo que Dios requiere de nosotros es madurez. Madurez. Abrí esta mañana preguntándole esa pregunta y espero que haya sido honesto. ¿Soy maduro en el Señor yo? ¿Puedo decir que he madurado? ¿Puedo decir que yo ya hago las cosas como cristiano, una persona madura? Una persona responsable. La madurez, hermanos, en la iglesia, si acaso no se tiene cuidado, hay peligro, hermanos, siempre en una iglesia, en un cuerpo tal como este o como en otro alrededor de este mundo, que la iglesia se mantenga en un lugar donde nunca se prepare para servir a Dios como Dios quiere que le sirvamos. La iglesia, hay cuerpos completos que hay un espíritu tan inmaduro donde la gente no ha entendido las verdades de Dios y los requerimientos de Dios a sus vidas, que la iglesia realmente solo es un lugar donde se junta mucha gente emocional, que no están haciendo nada para Cristo, realmente para el reino, sino que son gente que vienen solamente a rasgarse así su corazón, donde les comenzonía esas ganas de solamente estar en un lugar vivo. Oh, que está bien vivo, oh, que hay mucho gozo, hay que mucho, y todo lo que es emoción. No hay madurez que traiga producto al reino del Señor. Lo que es madurar es estar en un estado completamente desarrollado y adulto. Ahora, no me estoy refiriendo esta mañana, hermanos, al proceso normal de envejecimiento. Si Dios nos da vida, quieras o no quieras, nos vamos a hacer viejos. Amén. Me acuerdo cuando cumplí yo
yo creo algunos 57 años. Era un cumpleaños, así como son ustedes conmigo en mi cumpleaños tan lindos. Me celebraron. Y ese día, por una razón u otra, y nunca me avergüenzo yo, voy para 65 años y estoy bien contento porque estoy aquí todavía. Amén. Eso quiere decir que voy ganando. Amén, porque muchos ya no están. Pero el Señor me ha dado vida para estar aquí con ustedes. Y a través, usted conoce mis luchas y mis batallas físicamente. Pero toda honra y gloria al Señor. Pero ese día yo estaba pensando, y siempre les digo a mis muchachos, los que conducen aquí el servicio, no me hagan mucho, hombre, nomás pronto dile a la iglesia que me canten y está bien, yo quiero predicar y ya me quería ir para mi casa con mi esposa y ya con eso es suficiente. Pero ese día yo me sentí algo, no sé, no desanimado en nada, pero sí venía pensando, dije, tengo 57 años, wow. Yo me acuerdo que tenía 18 años, mi mente me dice que tengo 18 años, mi cuerpo me dice que no. Amén. Y me dice una hermana que tenemos sentada aquí en ese tiempo y cuando voy para allá me abraza y me dice, quiero felicitarte, pastor. 57 años. Dijo, yo tengo 80 y tantos años, dijo. Digo, pero te felicito, te ves muy bien y que Dios te dé mucha vida. Dice, te voy a decir una cosa, lo más difícil de lo que es cumplir años cada año es aceptar que te estás haciendo viejo. Amén. Y eso no parece una cosa muy divina ni tan profunda su plática, pero a mí me tocó mi corazón. Porque realmente yo me di cuenta que cuando me miro en el espejo, yo veo las huellas de la vida ahora. Miro mi cabello, miro todo mi cuerpo, miro ya cuando me levanto, ya es una lucha, ya la gravedad está estirando más fuerte, batallamos para levantarnos. Me dijo, lo más difícil es envejecer, aceptar que nos estamos haciendo viejos. Pero no me refiero, hermanos, a la viejez, así como nosotros cada uno vamos a llegar en cuanto Dios nos dé más vida. Estoy hablando de una madurez espiritual. Estoy hablando, hermanos, de una madurez todavía más importante mientras que vivimos aquí sirviendo al Señor. Una madurez, hermanos, que nos va a llegar a un lugar donde seamos efectivos. Y ese tipo de madurez, aunque no tenemos que hacer nada para envejecernos físicamente. Yo no hago nada, yo no hice nada, hermanos, para tener 64 años, 65 años. Yo no hice nada para que mi cuerpo envejeciera. Eso viene normalmente. Pero para madurar en Cristo hay un esfuerzo. Hay un desafío, hay un costo, hay un precio. Para madurarnos a nosotros mismos. Para que así nosotros maduros podamos cumplir con la segunda pregunta. ¿Estamos madurando a otros? Un inmaduro no puede madurar a nadie después de él. Así es que es importante, hermanos, esta mañana que mantenga ese pensamiento. Dios quiere y requiere de nosotros un pueblo maduro. Hay muchas cosas que podemos hablar de la madurez. Voy a tomar unos principios aquí, unas cosas que habló Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, que él nota de la iglesia donde ellos maduraron. Pero déjame decirle, para cada uno de nosotros tenemos nuestras propias opiniones o tenemos nuestros propios o definición, no sé qué la palabra sea, donde usted puede ver que una persona madura reconoce el costo de donde vive, el precio, ¿verdad que sí? Usted no espera que su niñito de 5 o 6 años reconozca la responsabilidad de lo que es pagar la luz, el agua, la renta, lo que usted quiera. Lo que la responsabilidad de cortar la yarda o de arreglar la casa, de echarle gas al carro. No conoce responsabilidades en su alrededor. Así conocemos la madurez nosotros. La madurez se enseña que la persona se levanta temprano y alcanza el día y toma sus manos y pone sobre cosas que van a poder prosperar su familia, prosperarse a sí mismo y traer beneficios al mundo donde él vive. Esas cosas son señales normales de una persona madura. Cuando no se producen esas cosas, nosotros tenemos esa lista que tenemos aquí adentro, que donde una persona no demuestra ese tipo de responsabilidad, ¿qué es lo que decimos de ellos? Es una persona bien inmadura. No le importa nada, es irresponsable esa persona. Entonces ya entendemos
bien clarito lo que es madurez. La madurez, hermanos, se demuestra en la vida de un cristiano. Sabemos cómo vive su vida en un estilo o en un lugar de madurez o de niñez. Y como le digo, hay que poner siempre mucha atención en eso y crecernos, madurarnos, porque así puede mantenerse la iglesia en no poder hacer nada o no querer hacer nada para el reino del Señor. Vamos a la escritura rápidamente, ya se nos pasa el tiempo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, de ahí quiero tomar estos principios que le voy a dar esta mañana para que usted los tenga. Este es Pablo ya dando su oración y dando alabanza a la iglesia de Tesalónica, porque él vio ciertas cosas que le agradaron mucho, que enseñaron y demostraron madurez, lo que espera siempre el pastor, lo que siempre espera el evangelista, lo que espera aquella persona que está doctrinando o enseñando gente, es enseñar que hay crecimiento. Dice el apóstol: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Oiga las palabras importantes. Estamos orando. Todo lo que te voy a decir aquí tiene que ver con que tú seas aceptable a ser parte del reino. Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Que Dios pueda hacer lo que Él quiere con tu vida. Una, que seas, que tú merezcas esa silla, ese lugar, ese premio de ser llamado hijo de Dios, y que también Dios pueda hacer contigo grandes beneficios para su reino. Y cumpla todo propósito y bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Hablamos esta mañana y entendimos que el propósito del hombre es glorificar a Dios. Amén. ¿Cuántos queremos glorificar y alabar al Señor? ¿Cuántos queremos engrandecer el nombre de Cristo? Amén. Para eso estamos aquí. Hemos venido a darle honra y gloria. Queremos enaltecer su nombre. Queremos que el mundo respete y adore ese nombre que es sobre todo nombre. Dice: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor. Cosas en puntos que habla. Dice: ruego que Dios te considere digno del llamamiento eterno, y que Dios cumpla su placer y bondad en ti. Que Dios cumpla en ti la obra de fe con tu vida. Y en verso 12 dice: oramos para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. La pregunta de la hora entonces esta mañana es: ¿estamos glorificando a Dios con nuestras vidas? Podemos decir honestamente, viéndonos en el espejo espiritual, aún así preguntándole al Padre mismo: Señor, mi vida glorifica tu nombre. Señor, está siendo revelada en mi vida diariamente la gloria tuya. Señor, estoy dando testimonio de tu gloria al mundo en mi alrededor. Señor, ¿puede la gente ver que realmente yo soy hijo tuyo, maduro, dando testimonio de la plenitud de Cristo? Son preguntas, hermanos, que son difíciles porque comprometen. De esto poco se predica en el púlpito ahora, porque compromete. La gente se siente desinquieta porque está requiriendo algo, pero hermano, es palabra de Dios. Es deseo del Señor que nosotros glorifiquémosle con nuestras vidas. Primera de Pedro capítulo 2 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciemos nuestra vida. Dijo el apóstol Pablo que nuestras vidas son cartas leídas, abiertas al mundo. Todos saben, hermanos,
Todo el mundo sabe quién somos. Con solamente estar con nosotros un momento, se dan cuenta si tu vida glorifica a Dios o no. Se dan cuenta que si eres una persona madura en el Señor o no. Se dan cuenta si eres serio en Cristo o no. Para demostrar, dice la palabra, como Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, la luz siempre, esta palabra siempre ha dado o ha sido un tipo de la gloria del Señor. Vemos a mis hermanos aquí en esta mañana que nuestro principal empleo y comisión en la tierra mientras esperamos al Señor es que crezcamos y maduremos a un lugar donde podamos nosotros glorificar el nombre del Señor. Ahora sigamos adelante. Segunda de Tesalonicenses, encontramos una lista de cosas que Pablo notó en la iglesia que le agradaron a él porque enseñaron madurez. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 de nuevo. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, escribe. Demos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Es justo que demos gracias por ustedes. Está diciendo, es justo que nosotros te alabemos, te demos aquí un premio, notemos tu posición, que es algo de admirar. Por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda. Note las palabras, está escalando, está creciendo y abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones. Están creciendo también en permanencia, se están aguantando. Estamos viendo que aún los sufrimientos se mantienen firmes en el Señor. En vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Este es Pablo, hermanos, escribiendo a esta comunidad de gentes y que está dando prueba de una estatura de madurez en el Señor. Pablo está diciendo básicamente: yo puedo ver a Cristo en tu vida. Yo puedo ver pruebas en tu vida de crecimiento en Cristo Jesús. Porque están creciendo en Él. El Señor los está calificando a sí mismos dignos del reino de Dios. Nos sentimos compañeros con ustedes de trabajo. Nos consideramos hermanos en armas que luchamos diariamente por el reino de Dios. Yo leo esto, hermanos, y mi petición siempre ha sido: que fuera el testimonio de nosotros en la gente alrededor. Que la gente dijera de nosotros tales cosas como Pablo dijo de esta iglesia. Que digan, esta iglesia es una gente madura, una gente que cree en Dios, una gente que demuestra la santidad de Cristo, una gente que podemos ver que toman en serio el vivir su vida para Cristo. Y al contrario, no decir de nosotros, esta iglesia solamente es un grupo de gentes que se juntan porque se sienten como un club. Pero que realmente den testimonio de que nuestras vidas están demostrando madurez en el Señor. No que digan, esta iglesia nunca hizo nada para Cristo, nunca demostró madurez, nunca enseñó nada completo en sus vidas. Hay muchas chiquilladas allí, mucha niñez allí en la iglesia esa. Que eso no sea nuestro testimonio. Eso no es lo que quiere el Señor de nosotros. ¿Qué fue lo que notó Pablo de ellos, hermanos? Le voy a dar esto esta mañana y quiero, si acaso quiere, los escribe en su teléfono, lo que usted quiera. Pero necesitamos que nosotros concentrarnos en madurez en estas áreas. Una, necesitamos que llegar a una fe madura. Nos preguntamos muchas veces, hermanos, ¿por qué las cosas Dios no las obra? ¿Por qué no están pasando las cosas cuando oramos?
No digo que solamente es el problema esto lo que le digo, pero debe de ser una preocupación que siempre ante el Señor demostremos que tenemos confianza y fe en Él. Pablo notó esta fe en este pueblo, que era una fe adulta, que era una fe que producía resultados. Puedo decirle que el Señor, hermanos, a cada uno de nosotros quiere que seamos llenos de fe todos los días. Y no de solamente fe, pero una fe creciente. Una fe que está creciendo. Pregúntate a ti mismo esta mañana. Esto es lección, hermano, no es prédica, pero es lección. Pregúntate a ti mismo. ¿Crees más en Dios ahora que ayer? ¿Crees, puedes decir, mi fe ha crecido, que ahora más y más y más estoy confiando en el Señor? La palabra del Señor, hermanos, se refiere y se basa todo en fe. El Señor requiere que cada uno de nosotros vivamos en esa fe. El ignorar, hermanos, el crecimiento de nuestra fe, podemos perder muchas cosas. Podemos ganar mucho cuando que crezcamos nuestra fe, pero perdemos muchas cosas. Nada glorifica más a Dios, hermanos, como lo harían nuestros corazones llenos de fe, impagable, una fe creciente, una fe que cada día más y más empezamos a creer más y a confiar más en el Señor. La palabra constantemente en muchos versos, y se los voy a dar esta mañana rápidamente, nos enseña los beneficios, tanto muchas veces las cosas que se pierden cuando no tenemos una fe madura. Usted sabía que sin fe usted nunca va a agradar a Dios. Pastor, Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible hacer el corazón de Dios contento por nosotros. ¿Por qué? Porque no confiamos en Él, no tenemos fe en Él. No puede uno recibir nada de parte de Dios. En cuanta oración usted haga, usted nunca va a recibir nada si acaso usted no baña esa petición en una fe madura y real. Dice Santiago capítulo 1 verso 6: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No penséis pues quien tal haga, eso es, el que no tenga fe, nunca piense que recibirá cosa alguna del Señor. Porque somos un pueblo, una persona de doble ánimo, dice, y es inconstante en todos sus caminos. Dios no puede obrar cuando nadie le cree. Donde hay alguien que dice, pues yo no sé si puede, pero a ver si puede, Señor, haz esto. Una falta de fe, Dios no puede obrar. En nuestras propias vidas siempre estamos orando: Señor, santifícanos, Señor, límpianos cada día más. Señor, enséñanos cómo vivir conforme a tu voluntad. Quita esas cosas de nuestras vidas. Usted sabe que sin fe eso no sucede tampoco. Se pierde mucho. Cuando Pablo testificaba de su encuentro con Jesús y el Señor le dio la orden de predicar y daba testimonio de sí mismo, dice en Hechos 26:18, dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, es el Señor Jesucristo hablando, perdón de pecados y herencia entre los santificados. La fe, hermanos, tiene que ver con nuestra herencia. La fe tiene que ver con que el Señor siga lavándonos y siga santificándonos al diariamente. Con fe, hermanos, yo tengo que confiar y creer que si acaso falto en algo ahora, el Señor me está purificando al diariamente. Con toda fe y confianza tengo que pedir y creer. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Hay mucho más que le puedo decir, por la falta del tiempo no lo hago, pero no podemos recibir el reino de Dios, no podemos ir al cielo sin fe, no podemos ser salvos sin fe, no podemos recibir sanidad sin fe, no podemos ser restaurados sin fe, no podemos ser bautizados en el Espíritu Santo sin fe, no podemos recibir aún este mensaje
a tus corazones que produzca algo si no tienes fe en la palabra de Dios. La fe es importante y debería ser importante para cada uno de nosotros en saber hacer todo lo que podamos para crecer esa fe. Y es sencillo, hermanos, ayudar nuestra fe. Les he dicho muchas veces de este púlpito en estos años pasados que a veces para engrandecer nuestra fe lo que nos ayuda es ver más gente con fe. No poner tus ojos y tu atención sobre gente que no confía en Dios, sino que tomar por ejemplo a gentes que saben tener fe y que han experimentado la mano de Dios en sus vidas por medio de la fe. Aún aquí en la iglesia, hermanos, hay mucha fe. Hemos visto aquí sanidades de cánceres, diabetes, presión, alta presión, matrimonios restaurados, hijos salvos, finanzas restauradas, alegría, paz, esperanza restaurada y corazones quebrantados, hechos completos, todo porque hay fe en la casa del Señor. La fe mueve mucho. Dijo el Señor Jesucristo en Hebreos capítulo 12, verso 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de fe. ¿Qué nos enseña esto? Que siempre, si usted quiere cobrar fe, usted quiere crecer en la fe, ponga su atención en gentes que tienen fe, no en la gente que no tiene fe. Eso desanima. Eso desanima. Dios quiere que pongamos nuestros ojos, mirar a Cristo, mirar a hermanos que usted conoce que son gente de fe, que saben orar y depender de la mano de Dios. Presta atención de lo que el Señor hace con gente que tiene fe. Lo siguiente es, hermanos, crecer, hermanos, en nuestras vidas. Y hemos hablado de esto bastante, en amor. La semana pasada hablamos de esa comunión. Hablamos de las cosas que vienen a dividir esta comunión que tenemos y debemos de tener entre nosotros. Pero usted sabe, hermanos, si le puedo poner un poquito más a ese mismo pensamiento, no sabemos, a veces ignoramos la importancia de lo que es amarnos unos a otros. Lo tomamos por liviano. Pues ¿qué puede pasar? Pues a mí no me gusta esa gente, no las quiero esas gentes, ¿y qué? Y piensa uno que así cada quien tiene la opción. Pero no es así. Dios pone atención al corazón de sus hijos. Dios sabe si acaso hay amor en tu corazón. Dice la palabra del Señor en Lucas 10:27, enseñándonos el segundo mandamiento más importante. Lucas 10:27 dice: aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y les dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pastor, no es fácil amar a todo mundo. Yo sé que no es fácil. No todos son dignos de ese amor realmente. A veces hay gente muy mal cabida que nos hace dificultoso a quererlos, amarlos, pero es mandato de Dios. Acabo de oír a un hombre predicando que dijo: todo mundo dice que somos hijos de Dios. Dijo, me preguntaron si acaso realmente todas éramos hijos de Dios. Dijo, pues en mi persona yo quisiera decir que sí. Pero la tristeza es que mi opinión no vale nada. La palabra de Dios dice distinto. Que solamente aquellos que son redimidos por la sangre de Cristo Jesús, aquellos que han recibido a Cristo como su Señor, a esos se les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Es una palabra bien dura. Entonces uso eso para decirle, hermanos, el amor es igual. Yo sé que no es fácil. Hay gente a veces mal cabida que causa mucho problema en la vida de una persona. Quizás tengas familiares, tengas amigos en el trabajo, gentes en el trabajo que te la ponen en tu corazón muy pesada para poder quererlos. Pero en este caso, tu opinión no vale. Difícil. Ahora, eso no quiere decir, amarlos no quiere decir que estés con ellos siempre, cenando con ellos y siempre te juntes con ellos. No. Pero en tu corazón nunca debes de guardar ese tipo de rencor que te haga pecar. Es mandato de Dios. Ahora, si no amas, pastor, si yo no tengo que amar a todo mundo, ¿no? Bueno, si es así y es la opinión de una persona,
entonces no puedes ser discípulo de Cristo. Dice la palabra del Señor en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Oyó la palabra? Mi opinión no vale, no tiene peso. Yo puedo decir, hermanos, si son mal cabidos, pues ahí que se los lleve el viento. No. Mi opinión no vale. Mi opinión en esta palabra no vale. Yo podría darle un consejo como una persona, un hombre que soy, así como usted, pero ese consejo no sería correcto si sale fuera de la palabra del Señor. Perdemos mucho. No podemos amar a Dios si acaso no amas a tu prójimo. Primera de Juan capítulo 4 verso 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Yo he oído gente, hermanos, en mis días, en mis años, decir tales cosas. Yo odio a esa persona, pero yo amo a Cristo. Es imposible odiar a alguien. Yo voy a la iglesia y me la paso en el altar llorando, pero qué mal me cae esta gente. En vano estás en el altar, Dios no te oye. La palabra nos enseña que aquel que no ama a su hermano es un hurtador. The murderer es un hurtador. La verdad no está en él, dice la palabra. Aquí dice, miente, eres mentiroso. No es posible que odies a alguien, no es posible que tengas un coraje, un rencor contra gentes y que digas, oh, cómo alabo al Señor yo. El Señor no te lo permite. Porque es un mandato, mi opinión no vale en este caso. Yo quisiera decirte diferente, pues si se la merece, hermanos, pues páguele como se la merece, cada quien ojo por ojo. Y eso como que satisface el corazón de una persona que tiene rencor. Sí, ¿verdad que sí? Yo le pago, yo no hablo con ellos, yo les dije esto y que yo les eché esto y les dije lo otro. Pero nuestra opinión, hermanos, en este caso, no es lo que dice Cristo. El Señor dice, ¿sabes qué? Si acaso vas a ser mi discípulo, tienes que enseñarte a amar. Si vas a ser y decir que me amas a mí, tienes que amar como yo amé. No puedes encontrar vida real si acaso no amas gente. Y es bien sencillo esta enseñanza, hermanos. Lucas 10:27, mira lo que dice la palabra del Señor. Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué es lo que significa y vivirás, hermanos? En este caso, sencillamente, por no tomar mucho tiempo, es que la vida no tiene sentido sin amor. Amén. No tiene sentido sin amor. Yo no puedo entender a veces, yo conozco con gentes, hermanos, que he aconsejado a través de los años, que viven enojados. Es la profesión de ellos, amén. Siempre el gesto, siempre el coraje, siempre la crítica. Y dice, oye, nunca te ríes. Es que realmente la vida no se logra sin amor. El amor es bonito, el amor es precioso. Cada quien nosotros necesitamos que alguien nos ame. Y una persona que te diga, yo no quiero a nadie, pero soy feliz, miente, se engaña a sí mismo. Digo al Señor, si amas a tu prójimo, haz esto y vivirás. Vas a darte cuenta que la vida es más agradable cuando tú te involucras y te metes en ese amor que Dios manda. ¿En qué más maduró la iglesia? En su paciencia. Es importante, hermanos, mire, esa es una enseñanza bastante dura, porque en estos tiempos de esta generación, hermanos, tristemente, y como todas las generaciones me imagino, la tolerancia se ha hecho más pequeña. El aguantar se ha hecho más pequeña. Cualquier problema que una persona pase es suficiente para hacerlo correr de la iglesia y hacerlo correr de la amistad de la iglesia, aún es hacerlo correr de una relación con Cristo. Hay gente tristemente ahorita mismo en este mundo que no vienen a la iglesia porque no pudieron resistir un problema, una prueba,
alguna cosa en la casa de Dios. Yo he hablado con gentes, me han mandado familiares que hable con gentes porque están sentidos y están dolidos, y tratas de encajar en su corazón, decir: hey, enséñate a resistir, la vida es problema. Dijo el Señor Jesucristo que la vida trae su afán diariamente. ¿Cuántos nunca hemos tenido un problema? ¿Cuántos hemos tenido problemas en la vida? Levante su mano. Wow. ¿Todos, verdad que sí? Todos hemos tenido problemas, todos. Pero hasta aquí el Señor nos ha mantenido. ¿Usted cree, usted nunca ha tenido un desánimo de ya no venir a la iglesia? Ya, es ok, puede ser honesto. Ay, pastor, ¿cómo es posible que los hagas confesar eso? No, es una realidad. Hay desánimos muchas veces que tú ya, yo no quiero pasar por eso ya. Y la resistencia de la persona empieza a hacerse mayor, y empieza la persona a decaerse, para cuando acuerdas ya no vienen a la iglesia y se mueren espiritualmente. Ya los miras en la calle: hey, no te he visto. No, estoy bien, estoy orando en la casa. Y sabes que están sangrando de su corazón de tristeza. No hay amor, no hay comunión, y están dolidos porque algo sucedió en su vida espiritual que los ha dañado. La palabra nos aconseja en Filipenses capítulo 4 verso 6, nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. No te dejes que te desanime nada, enséñate a resistir. El apóstol notó la iglesia y le dijo: me da mucho gusto que tu persistencia, tu interés en quedarte, tu capricho en mantenerte firme, se ve a través de las persecuciones que estás pasando. Tanta gente que no tiene resistencia en la iglesia. Qué triste. Tanta gente que no ha madurado en su resistencia. El pastor tiene que ir y busque gente porque hay una espinita que se clavaron en el pie. Cualquier cosita. Y uno que ha pasado tantas cosas por mantenerse atrás del púlpito. Mucho testimonio que tenemos aquí en la iglesia de hermanos fieles que han estado en la iglesia firmes ya por años. Oh, hermanos, si abriéramos la boca en lo que hemos pasado. En cualquier queja que alguien venga a decirle que esto pasó y que me dijeron o esto sucedió, y a veces te da risa y dice: pues con eso te estás doblando, hermano. No es que no he podido y que no alcanzo esto y me siento triste, hermano. La persistencia, hermanos, de mantenerse, es tan importante madurarlo. Si no, nadie. Dice la palabra que el que permanece hasta el fin, ese será salvo. ¿Verdad que sí? El que permanece hasta el fin, ese será salvo. Y no tan solamente ser pacientes y tener perseverancia, pero tener la actitud también es importante. Puedo agregarle eso esta mañana. Déjeme decirle tantito. No tan solamente es importante que sepamos cómo resistir, pero tengamos la actitud de aquel que está esperando, que se aguanta. ¿Qué dijo el apóstol? Vamos de nuevo a la escritura. Dice: el Señor está cerca. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y toda oración ruego con acción de gracias, y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos enseña no solamente que debemos de resistir, pero nos enseña el carácter y la actitud de cómo resistir. Uno siempre tiene que, se está enseñando a resistir. Se enseña, hermanos, cómo ser paciente en el Señor y seguir alabando al Señor. Porque hay gente, hermano, a veces tristemente, que se compuñen en su corazón, se ponen tristes en su corazón y dejan de orar. Ya no le piden a Dios resistencia ni soporte, ya no le piden a Dios nada, y pierden completamente todo. Dice: con súplica y con acción de gracias presenta vuestras peticiones a Dios. Cuando te pase algo y suceden las cosas, a todos nos pasan desánimos.
todos nos pasan desánimos. Necesitamos que presentarlas delante de Dios y orar: Señor, dame resistencia. Dame resistencia, dame cómo el mantenerme firme a través de estos días oscuros de cuales yo paso. A veces pasan cosas en la casa, pasan en el trabajo, la economía, lo que tú quieras. 1000 cosas pueden venir a tu vida que vienen a desanimarte. Pero el mandato, hermanos, que Dios tiene para nosotros es que nos enseñemos y maduremos a resistir. Nos enseñemos cómo mantenernos. La impaciencia, hermanos, tenemos aquí por decir, la impaciencia es un terreno fértil donde se sembran malas obras. ¿Usted conoce una persona impaciente? Se equivocan muchas veces, ¿verdad? Ya. En la Biblia podemos encontrar tantos. Pregúntele a Abraham. Cuando el Señor le dijo que le iba a dar un hijo de pacto, se desesperó, se metió con Agar. ¿Y qué pasó? Un problema grande. En la Biblia encontramos la impaciencia. Al pueblo de Israel, cuando estaba Moisés arriba del monte Sinaí recibiendo los mandamientos de parte de Dios, esperaban ya casi 40 días, se impacientaron. ¿Y qué pasó? Hicieron así ese becerro de oro. La impaciencia no es buena para nada, no es amiga de nadie. En la impaciencia, dejemos de ser impacientes, porque nos equivocamos y nos afecta nuestra vida personal en muchas maneras. Dice la palabra del Señor en Proverbios 19, verso 2: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca, se equivoca. Hay otra traducción de la Biblia que dice: no es bueno tener celos sin conocimiento, ni precipitarse y perder el camino. La ansiedad, cuando no tienes resistencia, te hace hacer cosas que no debes de hacer. En vez de decir pacientemente esperé en el Señor, así como dice Salmos 40, nos impacientamos. Esa paciencia, esa persistencia, hermanos, es tan necesaria. Juan capítulo 15, verso 1 dice en respecto al mismo tema: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Tan importante. La rama, hermanos, que no permanece en Cristo, la palabra es clara en decir: para nada me sirve. Esas ramas que se cortan ahí de la viña se secan, y ¿qué más hace una persona sino echarlas al fuego? Para nada te sirve. Dijo en otra ocasión el Señor: la sal que pierde el sabor de la sal, para nada sirve. No es especia ya, es solamente un material, ya no es especia que da sabor a nada. La impaciencia no es amiga de nadie. Dios quiere que nosotros, cada uno de nosotros, seamos persistentes en el Señor, con una persistencia madura, para que el mundo dé testimonio y sepamos que somos gente que sabemos alabar al Señor durante los días buenos y aún los días malos. Nunca dejemos que nos desanime nada. Esta mañana, hermanos, contestamos la pregunta: ¿qué es lo que Dios requiere de nosotros? Bueno, quiere que crezcamos en nuestra fe. Quiere que cada uno de nosotros crezcamos en nuestro amor, que maduremos. Que cada uno de nosotros, hermanos, nos aprendamos a esperar en el Señor pacientemente, y que nos enseñemos cómo ser persistentes en el Señor y nunca voltear atrás. Dios tiene un problema con aquellos que siempre retroceden atrás. Dice: no alegrará mi alma. Aquel los que se caen. Aún la palabra nos enseña a veces, hermanos, que con tanta gente que se cae, dan mal testimonio de Cristo Jesús. Es como volver a crucificarlo de nuevo. ¿Por qué? Porque la gente dice: mira, ni Cristo puede sostenerlos.
se desaniman, están como el sube y el baja. Animémonos, hermanos, a madurar, que es lo que requiere el Señor de nosotros.